La cultura es el pórtico por donde entran los pueblos a la historia. Rodrigo Pesantes Rodas. Es el epígrafe del libro Pinceladas Bicentenarias, escrito por César Hipólito Izquierdo, exalcalde de la ciudad de Azogues, Juan Bautista Solís Muñoz, docente de nuestra Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, y por Andrés Patricio Abad Flores. Mi nombre es Evingen Villavicencio, soy el editor de la editorial Edúnica de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Este es un libro de 10 capítulos, consta de 180 páginas, que trata de mostrar la historia documentada de la bella ciudad de Azogues. El coordinador de esta obra es el ingeniero Juanito Solís, como lo conocemos con mucho cariño en la Católica, y que nos va a hablar de los autores. Adelante. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial, efusivo. Con este saludo, la gratitud de entrada a usted, doctor Villavicencio, editor de Edúnica, a la Universidad Católica de Cuenca en su conjunto, con sus autoridades a la cabeza, y el cuerpo editorial de esta prestigiosa instancia de producción bibliográfica de la universidad. Nuestros autores, estamos hablando de Pinceladas Bicentenarias. El doctor César Hipólito Izquierdo Pinos, usted ya lo mencionó, ex alcalde de la ciudad. Él fue alcalde entre 1984 y 1988. Un alcalde que a través de su gestión administrativa, a través de su gestión alcaldicia, consiguió algunas obras, algunos financiamientos para el agua potable de la ciudad, la construcción del edificio municipal, el edificio nuevo de la ciudad y otras obras prospectivas. El doctor se ha dedicado en los últimos años, hablamos de los últimos 20 años, a realizar la sistematización, la investigación y sistematización de documentos históricos del Fondo Editorial Izquierdo Ormaza, que es de su propiedad, y que ha permitido, obviamente, a través de esta secuenciación, tener insumos para la realización de la presente investigación. Hablamos de el señor abogado Andrés Patricio Abad Flores. Se trata de un joven intelectual azogueño que viene realizando asimismo sistematización de datos interesantes en lo que son las fotografías de antaño y también investigación histórica. Y obviamente complementando este trío, digamos así, de investigadores, su servidor Juan Solís, con un respaldo académico por laborar en la Universidad Católica de Cuenca, y que nos hemos dedicado también a la investigación en su conjunto, y en este caso a la investigación documental, a la investigación histórica, a la investigación etnográfica, y producto también de la pandemia, de esta posibilidad de sentarnos al interior de nuestras casas, que implicó el desarrollo de esta obra, que ha tenido la inspiración en los 200 años de independencia de la ciudad de Azogues y que ha contado siempre con el respaldo del señor rector de la universidad. Muy bien, entonces tengo entendido que la idea para hacer este libro nace a partir de los 200 años de independencia. Así es. En una ocasión coincidimos con el doctor Polo Izquierdo, así lo tratamos en la ciudad, y en los bajos del municipio le dije: doctor, por los 200 años de independencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y me dijo: Juan, posiblemente un libro, adelante. Pero ahí me dijo algo: yo no quiero ser autor. Quiero ser investigador asociado, pero no quiero ser autor. Hubiese sido un error no reconocer el enorme aporte que hace el doctor César a través de sus 20 años de sistematización de documentos, y en efecto por los 200 años de independencia de los pueblos de la provincia libre de Cuenca, de los pueblos de Azogues y Cuenca, es que nació esta empresa cultural, y que como producto en sus manos está Pinceladas Bicentenarias. Bien, revisando el libro, yo he encontrado que hay un dato importante en esta obra, ¿no? Que Azogues es cuna de presidentes ecuatorianos. Cuéntenos cómo es esto. Tal cual. 3 presidentes constitucionales de la República del Ecuador, y por eso es que Azogues
tiene esta característica de ser cuna de 3 exmandatarios. Como la investigación documental nos ha permitido realizar estos acertos y sobre todo corregir ciertos esquemas que salen a través de publicaciones inclusive globales. Wikipedia los trae en otra jurisdicción, pero porque confunde o no se ha logrado aclarar que no es lo mismo la fecha y el lugar de nacimiento con el bautismo. En efecto, las 3 personalidades de las cuales vamos a hablar, ellos son bautizados en la parroquia El Sagrario, pero nacen en el cantón Azogues. Sistematicemos y digamos quiénes son. Comenzamos con Antonio Borrero y Cortázar. Antonio Borrero y Cortázar, presidente del Ecuador, él nace en Charasol, hermoso paraje del sol, o Chalasol, también lo decía uno de los grandes poetas de esta jurisdicción. Aquí en Charasol, él nace hacia 1827 y más tarde esta jurisdicción se constituye como parroquia urbana del cantón Azogues y en 1917 el Consejo Municipal de Azogues lo nomina como parroquia Borrero. Antonio Borrero, nace en 2 parroquias, la parroquia de Rivera y la parroquia urbana de Antonio Borrero en homenaje al expresidente de la República. En Delej, el 6 de abril de 1833, nace Luis Dolores Cordero Crespo. Fueron las cantarinas aguas del río Delej, las múltiples voces de los gorriones y el viento de los pajonales del Ñamurelti los que pusieron cadencia y rima en la lira del que más tarde se convirtiera en poeta y polígrafo que honra la historia literaria del Ecuador. Luis Cordero es delegnense azogueño azuayo. Él nace en Surampalti, en Bayandel, de la parroquia Delej del cantón Azogues en la provincia del Azuay, porque la provincia del Cañar apenas se constituye hacia 1880. Luis Cordero nació un 6 de abril de 1883 y fue bautizado un día después, es decir, el 7 de abril, en la parroquia de San Bartolomé de Delej, y de eso tenemos las actas correspondientes. Y el tercer presidente azogueño es Gonzalo S. Córdoba, conocido como el Botón Córdoba. ¿Dónde nace el Botón? El Botón nace en la parroquia Huapán, caserío, de la jurisdicción del cantón Azogues hacia 1863. Ellos son los 3 presidentes constitucionales del Ecuador que nacieron en la ciudad de Azogues, en el cantón Azogues, que como usted lo ha manifestado, es cuna de exmandatarios. Oiga, en el plano anecdótico, este libro también nos muestra visitas de personajes ilustres. Ah, sí, por supuesto. Mire usted cómo la historia documentada, porque Pinceladas Bicentenarias tiene una característica. Todo lo que se está manifestando está debidamente documentada, y la documentación es a través de fuentes primarias y accesos también a fuentes secundarias. En lo primario encontramos que el libertador Simón Bolívar estuvo en visita oficial en Azogues el 30 de octubre de 1822, porque en efecto, cuando se da ya la campaña libertaria y Bolívar baja desde Guaranda, visita Ambato y se va a Guayaquil y se da el gran encuentro entre Bolívar y San Martín. San Martín, el padre de la independencia de los pueblos del sur, él vino a Guayaquil y Bolívar bajó al puerto principal. Ahí conversaron algunas cosas. Entre unas de ellas, no aceptó Bolívar ir por la monarquía. Él, en efecto, siempre pensó en repúblicas independientes, democráticas. Y luego, pues, entonces estuvo en la hoja de ruta del Libertador visitar Cuenca. Y en efecto, a la ciudad de Cuenca, el 8 de septiembre de 1822, entra el Sol de Colombia y se le recibe con palmas y con flores al Libertador. Un joven indígena cañarejo le recitó, Melchor Tenesaca le recitó al Libertador, y el Libertador le dio una beca para que estudie en el Seminario San Luis. Entonces aquí, en Chaguarchimbana, el Libertador pernoctó
más o menos hasta el 4 de octubre, porque el 4 de octubre parte para Loja. En Loja escribió el célebre poema Mi delirio sobre el Chimborazo, el 13 de octubre. Muchos dicen que escribió en Riobamba. No, en Riobamba cambiaba el caballo, un caballito blanco para ir hacia los pueblos del sur. En Loja escribió Mi delirio sobre el Chimborazo y retorna a Cuenca y se predispone a salir hacia el norte, hacia Quito, y pide pasar por Chuquipata para saludar con el prócer de la libertad, el cura Javier Loyola, Francisco Javier Aquilino Loyola y Prieto, el líder de la libertad de nuestros pueblos. Y en efecto, en Chuquipata almorzó en casa del prócer, el libertador, y por la tarde por Chirincay entró el libertador, avanzó por donde hoy es la Bolívar precisamente hasta la Plaza Central, y de allí bajó al sector La Playa, donde fue la casa de quien fue el primer jefe político republicano, el coronel Carrasco, Juan Francisco Carrasco Álvarez de Velasco, así se llama. Entonces ahí en esa casa, en La Playa, muchos dicen que más o menos por el parque infantil, el estadio federativo, ahí fue la casa, ahí está la fotografía en el libro, ahí estuvo el libertador porque la visita fue una visita oficial, estuvo acompañado de Sucre, estuvo acompañado de muchos generales, porque fue un séquito de generales que lo acompañó. Estuvo Oliari, estuvo su secretario particular, y obviamente ahí se dio todas las instrucciones a Ignacio Tenorio, con el propósito de que se cantonice Azogues, cosa que ocurrió el 16 de abril de 1825. Pero también Azogues lo visitó, y ese es un dato que está en puñados de tierra cuencana, pero que en Azogues no se ha sabido. A través de la investigación logramos probar que Federico González Suárez, el gran historiador ecuatoriano, estuvo en nuestra ciudad. De hecho, aquí en Cuenca estuvo 11 años, porque hubo problemas al interior de la orden en donde él ejercía su sacerdocio. Entonces se refugió, porque aquí fue muy bien acogido por Antonio Borrero y Cortázar. Fue acogido aquí, estuvo en Cuenca 11 años y solía, sobre todo en vacaciones por agosto, por septiembre, ir a Azogues, y pernoctaba en casa del acaudalado Félix María Pozo, en la casita que se llama El Molino. Cosas que nunca antes se le ha contado a nuestra bella ciudad. Sí, efectivamente hay un cúmulo de historias que se cuentan, un cúmulo de datos anecdóticos que tenemos en la obra, por lo cual yo encuentro que esta obra es útil no solo para aprender la historia de Azogues, sino también para aprender la historia del Ecuador. Es el caso, por ejemplo, de la novela Entre el amor y el deber, que se menciona en el capítulo 5. No sé si nos puede ampliar este dato. Pero con mucho gusto. Mire usted cómo tenemos que, porque está pensada la obra como un elemento sustancial, un recurso didáctico, y en efecto, la Dirección Distrital de Educación lo consideró a esta obra Pinceladas Bicentenarias como texto educativo. Pero a lo que vamos, siempre se ha dicho que Teófilo Pozo Monsalve es novelista azogueño. No, señor. Teófilo Pozo Monsalve es un novelista de carácter nacional, porque la obra Entre el amor y el deber, en la campaña de la Restauración de 1883, esta obra cronológicamente se sitúa la tercera en el Ecuador, pero es la primera novela de corte histórico del Ecuador, y así lo reconocen investigaciones del exterior. Esta novela se desarrolla en un contexto en donde el pueblo ecuatoriano repudió una presidencia del general Ignacio de Ventimilla. Fue un dictador, fue autoritario, fue una persona que no se puso a la altura de su alta investidura, y los pueblos del Ecuador rechazaron este gobierno, esta presencia que no fue para nada adecuada para los destinos de la patria. En Ambato le combatió
Montalvo, el Ignacio de la Cuchilla, pues, y en Azogues nace esta gran obra que se llama Entre el amor y el deber, precisamente como un grito de rebeldía respecto a los pueblos del sur y concretamente desde Azogues, una voz que se impulsa para rechazar todas las desavenencias y todas las inconductas del gobernante. Ese es el contexto histórico de Entre el amor y el deber. Muy bien, ahí me llama mucho la atención en esta obra la cantidad de fotos históricas que presenta. ¿De dónde sacaron esta maravilla? Bueno, las fotografías son del Fondo Documental Izquierdo Ormaza, son de la colección del autor, de Andrés Patricio Abad Flores. Se han conseguido todas las autorizaciones respecto a los derechos de autor del Instituto Nacional de Patrimonio del INPC de Quito. Nos han venido se han logrado, pues obviamente, las firmas de los formularios correspondientes para la cesión de los derechos intelectuales, si es que lo hubieren. Y también, en el caso de las bellas pinceladas, digamos así, estos óleos preciosos, esta pintura es de Fausto Andrade Bautista. ¿Quién es Fausto Andrade Bautista? Fausto Andrade Bautista es lo más encumbrado de la pintura azogueña. Es un gran pintor, escultor, es un hombre valioso, inclusive tiene una pinacoteca, tiene una casita como un museo. La misma casa de él es una pintura, es un poema, es una maravilla, la casa de Fausto Andrade, que lo ha regalado a la ciudad. Y obviamente ahí están, por ejemplo, los barrios de Azogues, el Pilancón, el Cañirico, la playa en sus instancias de haciendas, porque la playa estuvo constituida por haciendas. ¿Qué decir de la travesía? ¿Qué decir del Panteón Viejo? ¿Qué decir de San Francisco? ¿Qué decir de Opar? ¿Qué decir de Cojitambo? ¿Qué decir de los picapedreros de Chuquipata? ¿Qué decir de la alfarería de Jatumpamba? Todo está en estas pinceladas pintorescas de Fausto Andrade Bautista, que lo que hacen es decorar a nuestro libro. Definitivamente es una obra tanto de recopilación e investigación documentada científica, pero también hay un conjunto de bastantes fotografías de lienzos que adornan este maravilloso trabajo. Felicitaciones, ingeniero Juanito. Ha sido un gusto trabajar esta obra para la editorial Edúnica. Es una de las obras que la universidad deja como material cultural a nuestra comunidad. Su colofón, por favor. Muchísimas gracias, para agradecer. Nosotros los campesinos decimos que Dios le pague, que Dios os pague. Así decimos a la Universidad Católica de Cuenca, al señor rector, doctor Enrique Pozo Cabrera, PhD, a la editorial Universitaria Católica en su persona, doctor Villavicencio, al equipo editorial de primera, de excelencia. Alguna vez se le preguntó al padre de la calidad, bueno, señor, ¿y qué es la calidad? Y dijo, no sé, pero lo siento. Eso es Edúnica, calidad certificada, reconocida. Y obviamente a nuestros grandes lectores, porque esta obra en Azogues ha sido recibida. En Azogues esta obra Pinceladas Bicentenarias ha sido bien comentada. Muchas gracias al Espectador, que tuvo una nota informativa y un editorial muy lindo. Gracias a El Heraldo, a Mercedes Cayamcela, que tuvo un editorial precioso, una columna muy linda a favor de Pinceladas Bicentenarias. Gracias por esas insistencias, y ahora que ya está en la red, lo están bajando y lo están leyendo. Pero la gente quiere el físico, quiere estar en contacto con el libro, con este primer hijito intelectual. Muchas gracias. Esta obra está disponible en la página web de la editorial Edúnica de la Universidad Católica de Cuenca. Y está para libre acceso, lo pueden descargar en nuestra página web. Debo terminar la entrevista agradeciendo a la carrera de periodismo, a los docentes, a los estudiantes y a los técnicos que hacen posible esta entrevista. Muchas gracias.